Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo les ha ido en esta semana? ¿Cómo les fue de lluvia? Dios nos ha bendecido con bastante lluvia. Hasta las goteras son una bendición, porque eso nos indica que hay algo que hacer en los techos, Entonces, pero gracias a Dios que ha sido un año con mucha lluvia, y esto habla de la provisión, de la bondad del Señor para nuestras vidas. Yo quiero aprovechar que ustedes están de pie. Vamos a leer en el Salmo 51, del verso 1 al verso 5. Es un salmo precioso. Salmo 51, versos 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Te ruego que me uses con tu Espíritu Santo, me des libertad y sabiduría y precisión, que tu palabra traiga bendición a los que estamos aquí en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Pueden ocupar sus lugares. Este domingo empiezo con la serie Comenzar de nuevo. Voy a estar tratando este salmo. Espero que traiga gran bendición a los que aquí estamos reunidos. Atanasio dice sobre el Salmo 51: recomiendo a los cristianos que lo deben repetir cuando se acuesten en la noche y cuando se despierten por la mañana. Lutero dice: este es el primero de los salmos donde se menciona la palabra espíritu, y dice Lutero, se refiere al Espíritu Santo. Es el primero de los salmos, es lo que dice William S. Plumer. No hay otro salmo como este, el cual es cantado por muchas de las congregaciones y el que tiene una gran verdad espiritual. Thomas Chalmers dice: este es el más conmovedor de todos los salmos, y estoy seguro que es uno de los más aplicables para todas las personas que buscan y sirven al Señor, es decir, para todos los creyentes. En realidad es un salmo similar a un espejo, porque nos lleva a una realidad. Y quiero mencionarle que el salmo lo escribió David. Y quiero decirle que cuando la Biblia habla de David, dice que fue un hombre escogido conforme al corazón de Dios. De hecho, en David de tiempo en tiempo había algo sobrenatural que venía del cielo sobre él. Cuando tocaba el arpa, los espíritus o los demonios que atormentaban a Saúl salían huyendo y se iban. Cuando él cuidaba los rebaños de las ovejas de su padre, alguna ocasión las fieras hambrientas quisieron devorar alguno de los corderitos o alguna de las ovejas, y él salía a defenderlos. Y cuando salía a defenderlos, la fiera dejaba aquel corderito o aquella oveja y venía sobre él. Y David dice: los desquijaré con mis propias manos. Lo que quiere decir que había una fuerza sobrenatural. El hombre, conforme al corazón de Dios, escribe este salmo y se está confesando como un pecador sucio, como un pecador penitente, pero está acudiendo al lugar apropiado, está acudiendo al Señor Jesús. El Salmo 51, si usted se fija, si abre su Biblia o prende su celular ahí para que vea el Salmo 51, va a notar algo que es muy interesante. Puede prender su Biblia si trae su celular, o si trae la Biblia ahí en su celular, Salmo 51, Reina Valera 60, o si trae usted la Biblia encuadernada, puede prenderla. Y si usted se fija, antes del número 55 viene un título que agregaron los entendidos: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Eso es lo que dice. Se presenta a Dios sintiéndose sucio y sintiéndose un pecador. Y uno puede preguntarse: ¿cómo es posible que el hombre que fue escogido conforme al corazón de Dios, un hombre especial para Dios, apartado por Dios, ahora está sucio, está lleno de pecado y tiene que acercarse a Dios a pedirle perdón por sus pecados? Y luego
algo que no es del Salmo, pero que está ahí también, que escribieron los entendidos, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé y vino a él Natán el profeta. O sea, está diciendo, cometió un pecado con una mujer, y fue entonces cuando escribió este salmo. Me parece muy interesante ver esto que sucede. David de alguna manera cometió la falta, pero no estaba dispuesto a que nadie se enterara de la falta que había cometido. La quería mantener en secreto. Hizo algunas triquiñuelas, hizo el plan A, el plan B y el plan C. En el plan A, pues quiso dejar oculto. La Biblia es muy clara. Dice que estaba en su terraza mientras todo su ejército estaba en el campo de batalla. Él está en casa, se sube a la terraza y allá a lo lejos ve a una mujer que se está bañando. Y dice que era hermosa y la manda a traer. En usos y costumbres de los pueblos del tiempo de David, me refiero a los pueblos que no conocían a Dios, el rey tenía derecho de matar, si le gustaba una mujer, matar al hombre y tomarla como su propiedad. Si quería una pertenencia, una herencia o un terreno, mataba al hombre y lo tomaba. Los reyes tenían cierto código de ética para ellos, como sucede en todos los pueblos y en todas las culturas, pero al ciudadano común le tenían otra moral o otro código de ética, de manera que David más o menos se envuelve en esos usos y costumbres. Toma la mujer de otro hombre y quiso ocultar su pecado. No va a pensar que lo quiso decir. Y es interesante porque resulta que cuando manda a traer a la mujer y hay un acto ahí ilícito, hay una falta ahí ilícita, es interesante saber que la mujer al poco tiempo le manda un recado y le dice: estoy embarazada. Plan B entonces dice: hagan venir a su esposo. Y el que está al frente del ejército manda al esposo, y cuando llega al palacio del rey le dice: dame informe de la guerra. Le informa todo lo que hay de la guerra. Ok, ve a tu casa. Pero el hombre, en el código de ética y en los principios que tenía, dice: ¿cómo me voy a ir a mi casa a estar con mi esposa mientras todos mis conciudadanos están debatiéndose entre la vida y la muerte? Se sentía mal en su moral, se sentía mal en su conciencia, y dijo: aquí me voy a quedar, enfrente de las puertas del palacio. Lo embriagó y ni así se fue. Entonces el plan C, dijo entonces, ahora sí, lo manda con un escrito, una carta. En el código de ética del hombre, él no leyó la carta. Hay algunos que somos muy curiosos y la curiosidad siempre nos gana. Y usted ha escuchado un proverbio que dice: la curiosidad mató al gato. Entonces él, en el código de ética y en los valores que tiene, no abre la carta. Pero en la carta iba la trama de su muerte. Cuando llega la carta al jefe del ejército, dice: ponme a Urías el Eteo en lo recio de la batalla, donde los balazos y las flechas están más fuertes, ponlo ahí. Y cuando esté ahí, retírese. Y al rato le llega la noticia: murió Urías el Eteo. Entonces, sobre esa falta, él la tenía a discreción. Lo mandó traer para ocultar que él se había acostado con la esposa. Entonces, si usted se recuerda, hay quien ejecuta las acciones, hay quien comete el delito de la ejecución, el ejército, pero él fue el autor intelectual. Años pasados se acuñó mucho la frase, cuando mataron a Colosio, se acuñó mucho la frase de los autores intelectuales, porque uno fue el que tomó la pistola y jaló al gatillo y el que lo mató, pero detrás de eso había autores intelectuales. Entonces, la muerte de Urías el Eteo, había un autor intelectual. Lo puso cerca de las flechas de Amón, lo mataron, y todo estaba bien, todo caminaba bien. La mujer está embarazada, pero el hombre ya no vive, el esposo ya no vive. Usos de los pueblos aquellos. Usted se recuerda cuando Abraham llegó a Egipto y que Sara era muy bonita, y Abraham le dice: quiero que me ayudes a mentir. Y le dice Sara: ¿en qué quieres que mintamos? Quiero que digas que eres mi hermana, porque si dices que eres mi esposa me van a matar y el rey te va a tomar por esposa. Eran usos y costumbres, todo estaba bien, hasta que Dios levanta a un profeta. Es que el hombre que es escogido conforme al corazón de Dios, Dios se le va a atravesar dormido o despierto.
Y Dios va a traer a alguien a que te diga, mira, eso no está bien. Y no es porque te quiera avergonzar, porque depende mucho cuál es tu actitud. Puedes sentir como que está contra ti y que Él se levantó contra ti, pero quizás no lo está levantando Dios. Levanta a un profeta, levanta a un siervo de Dios para que venga a David. Y fíjate, utiliza una analogía, narrando una historia. Y esto es bien interesante, bien profundo, porque Natán se llamaba el profeta. Viene y le dice, fíjate, te voy a contar una historia. Esta es una analogía para que tú la interpretes. En una ciudad había dos hombres, y uno es muy rico, tiene muchas vacas, tiene mucho ganado, tiene muchas ovejas, pero había el otro que era muy pobre, y con mucho sacrificio compró una corderita, y la corderita la tenían en casa, la tenían como una mascota, dormía con ellos. Y un día viene un forastero, y en la hospitalidad de aquellos tiempos, de aquellos pueblos, pues era un privilegio hospedar a alguien desconocido. El ricachón le dice al desconocido, al forastero, vente a mi casa. Pero luego el ricachón le dice a un empleado, ve y quítale la oveja, aquella familia es la única que tiene, vamos a matarla para darle de cenar a este hombre. Cuando Natán le narra esa historia, no es un truco psicológico, es una analogía para hacer al rey recapacitar. Porque hay trucos psicológicos, pero Dios no trabaja con trucos psicológicos. Dios trabaja mediante la persuasión y Dios trabaja mediante la obra del Espíritu Santo. Cuando David escucha aquella historia, pega un grito, dice, ese hombre debe morir y debe pagarlo con 4 tantos. Y el profeta de Dios deja de utilizar la analogía. Dice, he aquí que tú eres ese hombre. Hiciste esto con la esposa de Urías el Eteo y luego pusiste a Urías el Eteo, tú eres el autor intelectual, en lo más recio de la batalla y por eso está muerto. Has cometido 2 pecados, 2 de los mandamientos. Has cometido el pecado del adulterio y has cometido el pecado del homicidio, porque no te puedes quitar eso de encima. Y casi como que le agrega el profeta Natán y le dice, y no se te olvide que eres el hombre escogido conforme al corazón de Dios. Dios te dice en esta ocasión, comenzar de nuevo, no se te olvide que eres el hombre escogido conforme al corazón de Dios. Dale palmas al Señor, sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Esto es interesante, esto es muy profundo, esto es muy, muy especial. Así es de que tenemos ahí en estos momentos, si usted me permite, por eso dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu misericordia. Soy un pecador, estoy sucio, vengo ante ti. Sé que hay esperanza, sé que hay solución. El hombre de tiempo en tiempo se siente sucio, se siente manchado, se siente contaminado, se siente cochino, se siente mal delante del Señor. Lo importante es que acudas a los parámetros adecuados, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El profeta viene y lo confronta, y David, cuando es confrontado, entonces entiende que a pesar de su pecado, Dios fue y lo buscó hasta donde estaba para concientizarle de su falta, y le está diciendo, tienes que empezar de nuevo, tienes que comenzar de nuevo. Es importante que te vuelvas a Dios. Número 1, vuélvete a su gracia. El Salmo 51, el verso 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Va más allá de un pecado. O sea, le está diciendo, me he rebelado contra ti, contra la santidad, contra tu autoridad, borra mis rebeliones. La frase es muy clara, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y al último pone la palabra rebelión. David apela a la sincera misericordia de Dios. La palabra misericordia significa alguien que se compadece de la situación, de las necesidades, de la miseria, de la condición de otras personas. Y no todos pueden.
El único que puede compadecerse de una situación precaria en lo espiritual está sentado en el trono, y Cristo Jesús está sentado a su diestra. Él es el Cordero que fue inmolado, derramó su sangre y está listo para interceder por tus faltas y por las mías. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Ten piedad. La palabra piedad le está diciendo: ten misericordia, acuda a tu bondad, acuda a la compasión, acuda a la indulgencia que tú tienes. Está diciendo: yo sé que solo tú puedes perdonarme. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La palabra piedad viene del hebreo gen y significa favor o gracia. Hay favores que Dios nos hace y no nos los merecemos, porque están en la dimensión de la gracia del Señor, y solo Dios tiene esa capacidad. ¿Y sabes qué dice Dios? Dice: como el padre se compadece de los hijos. Y dice: ¿cuándo has visto a un papá que si le pide su hijo un pan le da un escorpión? O si le pide un pan le da una piedra. ¿Cuándo has visto? Nunca lo vas a ver. Y luego dice: si los hombres, siendo malos, hacen buenas obras a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Dios te está esperando cuando tú le fallas. Mira, el lenguaje corporal es impresionante, y el lenguaje corporal nos dice a nosotros cuando alguien se está resfriando. Le dice a Dios cuando alguien se está resfriando. Pero más profundo, Dios no se guía por el lenguaje corporal, por el que Él alcanza a ver lo que hay en la mente. Él alcanza a ver lo que hay en el corazón. Pero a nosotros, a un servidor como pastor, y a ustedes, nos dice el lenguaje corporal de cada uno de ustedes cuando se está resfriando, cuando se está apagando. Pero en esta ocasión tú y yo tenemos que venir a Dios y decirle: ten piedad de mí, ten misericordia, me estoy apagando, me estoy resfriando, ten piedad de mí, ten misericordia, me he alejado, he cometido una falta, te he ofendido con lo que he hecho. Y Dios te va a decir: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Por eso es que David está acudiendo: ten piedad de mí, ayúdame, de esta situación solo tú me puedes librar. La palabra misericordia en hebreo se escribe Gesed y significa amor, amor único, amor infinito de parte de Dios. Compasión, Raham, es la ternura, y solo Dios tiene esa capacidad. Cuando a usted y a mí nos ofende a alguien, se nos acaba la ternura, y a veces lo que tenemos ganas es de enfrentarnos con la persona y decirle a la cara todas las verdades. En una palabra, reclamarle, reprocharle. ¿Qué tan saludable será esto? Pues quiero decirte que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nunca han venido a reprocharnos. Vienen con ternura, y solo Dios tiene esa capacidad. Te vuelvo a preguntar: ¿alguien te ha faltado el respeto? ¿Alguien te ha ofendido en alguna ocasión? ¿Tenemos la capacidad de ir a tratarlo con ternura cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos falta el respeto, cuando alguien nos desafía, cuando alguien nos provoca, cuando alguien nos entierra la daga por la espada, la puñalada trapera? Lo que queremos es encontrárnoslo para apretarle el cuello cuando alguien nos falla. Pero cuando le fallamos a Dios, Él tiene ternura y nos busca con ternura. He aquí que había dos hombres en el pueblo, en la ciudad, y uno era rico y el otro era pobre. Y vino un forastero, y el rico lo hospedó en la casa, pero luego le quitó la corderita y la mató y le dio de cenar. Ese hombre, dice, debe morir y debe pagarlo con 4 tantos. Le dice el profeta: ese hombre eres tú, el hombre que tiene el corazón conforme el de Dios, y te está llamando al arrepentimiento. Dios te ama y Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está esperando. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Por eso la alabanza que entonábamos: su amor incomparable es, su gracia incomparable es, su misericordia incomparable es, su ternura es incomparable. Solo Dios puede tener ternura con los que le faltamos. Cuando a mí alguien me falta, yo me lo quiero encontrar, pero tal vez para apretarle el cuello o para reclamarle. Es saludable reclamar. Dios no le reclama a nadie. Dios viene con ternura, viene con amor a llamarlo al arrepentimiento. Y en cuanto la persona le pide perdón, dice la Biblia: un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia.
Dios te está esperando, Dios te ama y la sangre de Jesucristo está listo para limpiarte de tus pecados. Dale palmas al Señor, sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Conforme la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Los hombres nos podemos quedar aterrorizados ante la multitud de debilidades y de pecados que hay en nuestro cuerpo. No te asustes. Somos escogidos conforme al corazón de Dios porque su sangre nos limpió. Te vuelvo a repetir, los hombres nos podemos quedar aterrorizados ante la multitud de debilidades y pecados que a veces sentimos que nos acechan y a veces sucumbimos. Este espejo del Salmo 51 lo encontramos también cuando Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Este espejo lo encontramos también cuando Pablo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de perdición? Y Pablo grita y dice: hay dos naturalezas, hay dos personalidades en mí, una es buena, una es santa, pero la otra es pecadora. En mis miembros de mi cuerpo está ligado el pecado. Aborrezco el pecado, pero termino haciéndolo. Es el mismo espejo, es la misma realidad, pero Dios te ama y la sangre de Cristo está dispuesta a seguirte prodigando su perdón. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Es maravilloso. Es la misma declaración que hizo Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu siempre está dispuesto a lo espiritual, ir hacia el cielo, pero la carne está enferma. Repito, Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Y Pablo también gritó y escribió: el que piense estar firme, mire que no caiga. Dios envió al profeta Natán con David. Dice: estás a tiempo, detente, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Dios te está esperando con los brazos abiertos y la sangre de Cristo está disponible para limpiarte tus pecados. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Nuestro pecado, si nuestros pecados fueran numerosos, incontables, yo te aseguro que la bondad y la gracia y la sangre de Jesucristo es inagotable, inagotable, así como los billones y billones de estrellas que hay en el cielo. La misericordia del Señor, ¿sabes una cosa? Y la sangre de Jesucristo, nadie se la puede acabar. Lamentaciones capítulo 3, el verso 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Esta mañana, mientras tú y yo nos levantamos, Dios dijo: yo tengo dispuesta esta misericordia, este favor, y le puso nombre para cada uno de los que estamos aquí, y mi favor es para Él, y lo sigo amando y lo sigo tratando con ternura. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Estamos tratando el tema comenzar de nuevo. Punto número 2: busca la pureza. Salmo 51, el verso 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sabe qué he confirmado yo? Que yo no soy de color permanente, de color fijo, porque me doy cuenta que las camisas, con una apuesta que le doy a las camisas, y sobre todo si son blancas, las mancho de mi color. Luego aquí del cuello se pintan, y de acá del puño también. O sea que no soy de color permanente. Necesito lavar la ropa que me puse, porque la contamino con lo que despide mi cuerpo, que no soy de color fijo, y necesito lavar mi cuerpo y necesito lavar la ropa. Pues el alma nuestra se contamina con el pecado de este mundo, por los ojos, por la vista, por el oído, por muchas partes se contamina, y por eso es que tenemos que decirle a Dios: lávame más y más de mi maldad. Es una gran realidad la que tenemos en esta gran verdad. La grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende que es pecador y se vuelve a Dios y le dice: ten misericordia, te he fallado este día, perdóname mis pecados, lávame más y más, lávame de nuevo, las veces que sea necesario. Y como que David se siente tan mal después de que lo confrontan el profeta Natán. Te voy a decir una cosa:
Antes de que lo confrontara el profeta, no pienses que se sentía a gusto. Se sentía también mal. Porque del cielo a la tierra, para nosotros los mortales, hay una distancia enorme. Pero para el Creador del cielo a la tierra, la distancia está muy cerca. Y ya había venido a trabajar Dios con él. Y ya había venido a trabajar el Espíritu Santo con él. Por eso, en la siguiente reflexión que veamos, en la siguiente parte de esta serie, comenzar de nuevo, David le dice: no quites de mí tu espíritu. No se sentía bien, pero ahí estaba. Por eso es que en esta ocasión, cuando viene Natán y cuando le dice: contra ti solo he pecado y hecho lo malo, él está diciendo: he pecado contra ti, pero también he involucrado a otras personas en mi pecado. Y en esa cuestión le dice: Señor, purifícame de mi pecado por el medio que sea, por todos los medios, solo purifícame por completo, no dejes culpa en mi alma. Señor, si no basta con lavarme, prueba otro medio. Si el agua no sirve, prueba el fuego. Y si el fuego no sirve, prueba la sangre. Y la sangre tuvo efecto. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo lo limpió. No quieres sacrificio vivo que yo te daría. Tú quieres el corazón arrepentido y quebrantado. Y el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios está listo para perdonar los pecados del hombre. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenidos por puro en tu juicio. Fíjese que en los pronombres mi y mis se menciona por lo menos 7 veces en los primeros 3 versículos, donde enseña y reafirma que David está totalmente arrepentido de su pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La responsabilidad de su pecado es obvia. Lo admite que pecó delante de Dios, admite que involucró a otras personas. Este pensamiento que te voy a leer, escúchalo. La culpabilidad que acusa con gritos desgarradores es el trato del cielo que lleva al hombre al quebrantamiento. La culpabilidad es la obra del Espíritu de Dios trabajando a través de la conciencia del hombre. Le hace sentir incómodo, sucio, con grandes manchas de pecado. Siente que todos sus conocidos ven las manchas de su pecado. Y es una cosa curiosa, el lenguaje corporal. Cuando tú y yo nos apagamos y nos alejamos del Señor, lo que menos queremos encontrarnos es a una persona consagrada del templo, es al pastor, es al diácono. Y para los muchachos, es a papá y a mamá que están consagrados. Lo que menos quieres es estar cerca de ellos. Te incomoda, no está a gusto la persona. Pero en esta ocasión, ese es algo que tienes que entender, es el trabajo del Espíritu Santo. Y no te le vas a escapar. Te va a buscar donde quiera que estés, porque quiere traerte. Nunca se te olvide que así como dice la Biblia que David fue escogido conforme al corazón de Dios, nunca se te olvide que tú y yo fuimos escogidos y lavados con la sangre de Cristo Jesús, y ahora somos nuevas criaturas, y tu nombre y mi nombre están en el libro de la vida. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. He hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Dios tiene ojos, te pregunto? Si Dios es espíritu, un espíritu es invisible, es intangible, no lo podemos tocar. Pero cuando dice, he hecho lo malo delante de tus ojos, es para hablar de la omnisciencia y que Dios también es omnipresente. Proverbios capítulo 15, el verso 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Es omnipresente, está en todo lugar. El salmista dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? A lo profundo de la mar, a lo alto entre las estrellas. Dice: donde me vaya, tú me alcanzas, tú me encuentras. Salmo 33, verso 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Son las declaraciones que tenemos.
Vamos a considerar en estos momentos el Salmo 51, el verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estoy tratando la parte de busca la pureza. Escucha la declaración que hace David en esta ocasión. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se siente tan mal. Este versículo tiene algunas inferencias y tiene algunas posturas o corrientes doctrinales que tenemos que considerarlas aquí, porque las vas a escuchar en otra parte. Pero esto es para ubicar nuestro criterio. Lo primero que te digo, Calvino dijo de este versículo: esta naturaleza pecaminosa se extiende a cada parte del alma, contamina tanto la mente como el corazón. Es decir, el pecador es totalmente corrompido, y es lo que está diciendo: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay por lo menos 5 inferencias sobre este concepto. Número 1, el concepto de la concepción de un hijo fuera del matrimonio, es decir, bajo el acto de fornicación o adulterio que sucede en todas las culturas. Casi en todas las culturas hay estipuladas leyes que permiten la familia dentro de los parámetros normales, donde hay un matrimonio que fue consumado en el registro civil y algo secundario o algo también que es muy importante, que vengan al templo a recibir la bendición del Señor. Entonces, si se fija, este versículo nos lleva a pensar que pudo haber sucedido eso. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero no se refiere a eso, porque David era el hombre escogido conforme al corazón de Dios, no nació fuera de. Número 2, hay un pensamiento más que tenemos que considerar. Aquí encontramos una gran realidad: la desobediencia y caída de Adán y Eva, es decir, el concepto de la raza caída, equivale al pecado original. Por eso está diciendo David eso. Desde su nacimiento estaba inclinado al pecado. No es así como salió el hombre de las manos de Dios, porque el primer hombre que Dios creó, Adán y Eva, estaban en estado de inocencia hasta que Satanás los sedujo. Pero desde la caída original, cada uno de nosotros viene a este mundo con una naturaleza corrompida, degenerada de su origen y pureza y rectitud. Esa es la realidad. Por eso Jesús dijo, cuando está en el huerto del olivar, dijo: velen y lloren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne está enferma. Número 4, David vuelve a los primeros instantes de su ser, no para culpar a su mamá, sino para reconocer que las raíces de su pecado vienen desde las profundidades de la caída del hombre. Esta es una gran realidad. Está impresionado por el descubrimiento de su pecado innato e inmediatamente presenta el trasfondo de su origen. Por cierto, no lo hace con intención de justificarse ni de echarle la culpa a su mamá. Se siente tan mal delante del Señor que lo que está es confesando su falta. Es como si dijera: no solo he pecado esta vez, sino que soy por naturaleza un pecador. Es como si dijera: la fuente de mi vida está contaminada desde mi comienzo. Es como si dijera: la tendencia de mi nacimiento está desequilibrada. Me inclino a las cosas prohibidas. Lo mío es una debilidad, una enfermedad que traigo ligada dentro de los miembros de mi cuerpo. Eso es lo que está diciendo David. Por eso dice: contra ti solo he pecado, perdóname. En pecado me concibió mi madre. Negar el pecado original, porque ahí está la caída, la raza caída. El pecado original, el pecado que cometió Adán y Eva, no fueron diseñados ni fueron hechos por Dios así. El diablo se metió en la primera familia para trastocar la perfección de lo que Dios había hecho. Negar el pecado original y sus consecuencias es oponerse a una realidad espiritual de la palabra del Señor, a una doctrina verdadera. Es necesario entonces que el Espíritu Santo lleve a las personas a una revelación y a comprender esta declaración. David, en el Salmo 103, el verso 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvo. Eso es lo que somos. Está diciendo: somos pecadores. Número 5, inferencias sobre: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Escuche esto que voy a mencionarle.
En los escritos tradicionales explicativos de los rabinos judíos, ellos hablan de que Isaí pensaba que David no era su hijo, no era hijo suyo, y que por eso no estaba incluido entre los que le pidió Samuel que llamara. ¿Le gustaría abrir su Biblia conmigo en el libro de 1 de Samuel, el capítulo 16, verso 6? Quiero que vea esto. He aquí en pecado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Los rabinos enseñan que Isaí pensaba que David no era su hijo. Quiero que vea esto. Libro de 1 de Samuel, capítulo 16, el verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ellos. Verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. He aquí, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Fíjese que los rabinos judíos enseñan que Isaí no creía que David era su hijo. De repente, nosotros vivimos con algunas historias. En todas las familias hay historias que no son verídicas, y se está con ese concepto. ¿Se ha puesto a pensar usted cuando de repente un muchacho fue adoptado y nunca le explicaron, cuando debieron habérselo explicado cuando era niño o cuando era adolescente? Pero se da cuenta, o se lo explican cuando tiene 25 o 28 años, y se da cuenta que a los que les dijo papá y mamá no son su papá y su mamá. Se imagina la reacción psicológica que trae, la reacción emocional que trae en la persona, de tristeza, de rabia contra los que les digo papá, y luego de tristeza y de rabia: ¿y dónde está mi papá y mi mamá? Una historia. Y aquí hay una historia. Los rabinos enseñan que Isaí pensaba que David no era su hijo, pero si no hubiera sido, porque esa no es la realidad, si no hubiera sido, cómo Dios tiene misericordia, cómo Dios pone sus reflectores ahí donde hay un problema y una persona que está conflictuada, y Dios lo toma y lo rescata y lo trae para bendecirlo y hacerlo bendición. Pero luego, cuando vamos a Apocalipsis, el capítulo 5, el verso 5, nos damos cuenta que que David sí era de la descendencia de Isaí. Fíjese lo que dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. David era hijo de Isaí. Pero entonces esto nos enseña que Dios no deja por tierra ninguna de sus promesas y ninguna de sus profecías. Quiero mencionarte en esta ocasión que si hay una historia negativa a tu alrededor, y hay algo que te está mortificando y que te está impacientando y está trastocando tu estado anímico, tu estado emocional, tus emociones, pero también está afectando tus nervios, túrnalo al que está sentado en el trono. No estás destruido, no estás vencido, y estás en el lugar adecuado, y estás con el que tiene la solución a tu vida y la promesa para tu vida, la bendición para ti. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. ¿Por qué estás en los caminos del Señor? ¿Por qué estás en la casa del Señor? ¿Por qué Dios te alcanzó? Porque Dios tiene un propósito y un plan para tu vida.
aunque todo el entorno que hay en tu alrededor, aunque hay historias negativas, aunque hay historias que no comprendes, o aunque haya historias que tú te imaginaste y las empezaste a fraguar y las estás viendo como si fuera realidad, el que tiene el control está sentado en el trono. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieres ponerte de pie en estos momentos? El grupo de alabanza viene con nosotros para adorar el nombre del Señor. Es necesario que busquemos siempre al Señor, comenzar de nuevo. No te alejes del Señor por nada. No dejes al Señor por nada. Lo peor que pudieras hacer es que te apartes del Señor y que lo dejes. Sé que alguien debe venir al altar en esta ocasión. La mejor historia de tu vida está en las manos del Señor. Aunque parezca que el pecado te derrumba, Dios tiene la respuesta. Él quiere limpiarte y Él quiere decirte que podemos ir adelante. Aunque una historia triste te ha estado lastimando y te ha estado castigando, Dios te dice en esta ocasión que tú eres escogido por Él. Él puso los ojos de su favor sobre tu vida. Él agenció y determinó una porción de su gracia para tu vida. Para Dios eres especial. ¿Alguien quiere venir a este altar? ¿Alguien quiere decirle al Señor, quiero que me ayudes? ¿Alguien quiere decirle al Señor, pensé que todo se derrumbaba y que todo se acababa? Tu amor inagotable es tu bondad.